Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, implante de glúteos, injerto grasa glútea y biopolímeros. Estoy aquí con mi esposito, yo soy Majo Salamea y estoy con el doctor Juan José Salamea. Todos hemos soñado con tener unos glúteos perfectos, pero ¿hasta qué punto es bueno lograrlo? Aquí nos va a ayudar. Hola amigos, un gusto volverles a saludar, pues esperando que estén súper bien. Y sí, hoy día tenemos un tema bastante interesante, bastante chévere y bastante diferente. ¿Por qué diferente? Porque es un tema que la mayoría de pacientes, bueno, pacientes hombres y mujeres, cuando se quieren realizar algún tipo de cirugía de contorno corporal, consultan y se puede colocar grasita en la cola y qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo funciona esto, cómo actúa, etcétera. Entonces, son procedimientos que uno también tiene que conversarlo con el paciente para recomendarle qué es lo mejor, ¿sí? Porque puede que lo que le quede a Majito no le quede a Ale, no le quede a Pedro, entonces cada paciente es diferente, ¿sí? Entonces, en base a eso siempre hay que conversar con los pacientes en consulta. Y pues bueno, vamos a empezar con un tema súper chévere. Claro. Hay tres caminos, ¿no? Implantes de glúteo o injerto de grasa. Lo típico es que me saca un poquito de acá, me saca de por acá y me pone acá. Entonces, y los peligrosos biopolímeros que seguro lo han escuchado. Entonces, es un excelente tema para hablarlo. Igual, si tienen preguntas, no duden en hacerlo en nuestras redes sociales y en YouTube al final. Vamos a comenzar con el doc. ¿Qué son los implantes glúteos? Que nos responda. Bueno, los implantes glúteos, ustedes han escuchado las prótesis mamarias, ¿sí? Que hay mamarias, hay de mentón, hay prótesis de pantorrilla, entonces las mismas, o sea, no es el mismo modelo por si acaso, pero las prótesis también existen específicas para la zona glútea. Sí, entonces estas prótesis se utilizan, se utilizan. Muchas personas dicen, bueno, si me ponen prótesis de cola, va a verse fake, va a Ujú. verse algo poco natural. Depende obviamente de las expectativas que tengan las pacientes, depende de la contextura de la paciente, por si la paciente tiene piernitas así y usted le va a Claro. poner un volumen bastante grande en la cola, no se va a ver tan simétrico ni tan armónico, pero vuelvo y repito, depende de cada paciente y depende del criterio del médico también y de las expectativas de la paciente, porque hay pacientes que dicen quiero un Claro. y uno tiene que recomendarle en base a lo que le puede quedar a la paciente. También conociendo las complicaciones que pueden presentarse con las prótesis, porque toda prótesis puede presentar complicaciones, sea de mama, sea de cualquier zona. Claro. ¿Cómo se coloca? Quirúrgicamente, Ya. en quirófano obviamente, el abordaje es interglúteo para poder realizar, bueno, diferentes tipos de incisiones, pero es interglúteo para poder tener un abordaje bastante discreto, que sea una zona en la cual se cubra con la ropa interior y poder entrar justamente a la región, ¿cómo se llama esto? Glútea, entre los músculos para poder tranquilamente colocarlos de ese nivel, con mucho cuidado, porque si es que no se tiene el plano adecuado, sangran. Claro, Entonces, sí. también eso hay que saber cómo colocarlo, dónde colocarlo. Entonces, y también en qué plano, porque si se coloca superficial, ahí se ven falsos, porque obviamente termina la piel y empieza la prótesis y se va a ver no tan armónico. Esa es la cuestión. Una de las ventajas es de que uno puede elegir el volumen adecuado a la forma de la persona, ¿no? Como si es una Sí, persona delgada, puede usar un tamaño ideal apropiado a la persona. sí. Esa es una de las ventajas. ¿Cuál sería otra de las ventajas Que el, del implante de glúteos? O sea, sí, uno tiene medidas, diferentes medidas, y obviamente la forma se va a adaptar a la región glútea. O sea, son ventajas de esas ventajas en pacientes muy delgadas que no tienen grasita. Entonces, pacientes que no tienen grasa, ¿de dónde se saca grasa para generar un relleno? Claro. Y teniendo también en cuenta que eso ya vamos a hablar, el porcentaje de reabsorción de grasa que existe en un procedimiento. Entonces, siempre es importante mencionar adecuadamente esto, siempre. Y los resultados son rápidos, O sea, obviamente si es que se se notan. coloca, se va a ver la diferencia en el postquirúrgico inmediato. Claro, vuelvo y repito, en el plano quirúrgico adecuado queda increíble, se ve súper bien. Claro, otra cosa que también la gente
solo ve ay, me van a poner, pero hay que ver el trayecto, porque también la cicatriz, perdón, la incisión, el corte, queda en una zona que uno intenta que sea oculta, interglútea y todo, pero es una zona relativamente húmeda. Entonces, Claro. en muchas ocasiones puede abrirse la herida, puede ser un poquito complicada esa evolución. No siempre pasa eso, pero son posibilidades que el paciente tiene que estar completamente en conocimiento. Claro, es una de las ventajas. Desventajas. Otra desventaja es de que el posible rechazo. Sí, siempre existe esa posibilidad que pueda ser rechazada por el organismo. Entonces, como son las prótesis mamarias, prótesis de mentón, toda prótesis, todo cuerpo extraño, por así decirlo, algo que no es propio de nuestro cuerpo, puede ser rechazado. Sí, eso sí es verdad, completamente cierto. Y el tiempo de recuperación. Fluctúa de paciente a paciente. O sea, hay pacientes que son bien duras y que en poquísimo tiempo ya están recuperadas en su trabajo y ya va. Pero hay pacientes que les toma un poquito más y también depende de la cicatrización. Y otra cosa es que no hay que abusar de lo mismo, porque hay pacientes que se ven que va cerrando y empiezan su vida normal por poco e ir al gimnasio. Y eso no puede ser así. Existe un tiempo determinado de para que pueda cicatrizar adecuadamente una herida, siempre. Muy bien. Entonces, estos implantes no explotan el avión. No. Una de las anécdotas. Injerto grasa glútea. Sí. ¿Qué es? Cómo los realizan? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es más Eh, rápido? ¿Es a ver, menos doloroso? ¿Cómo sería eso? A ver, hay que tomar la grasita mediante liposucción, sacar esa grasa, procesarla adecuadamente para poder recolocarla en las zonas en las que más se quiere. Ahora, siempre hay que tener en consideración una cosa, o sea, el paciente entra en quirófano. En quirófano, o sea, eso no puede realizarse en una oficina, no puede realizarse en un centro médico, eso se realiza en quirófano, porque tiene que ser todo limpio. Y pese a veces a la higiene que existe en un quirófano, pueden pasar cosas. No se diga en un lugar que no tiene, que tiene un poco más de riesgo, ojo. Entonces, siempre hay que tomar la grasa adecuadamente, trabajarla y al colocarla también considerar que existe un porcentaje elevado, de un 40-50%, hasta un 60% a veces de absorción de la misma. Mucho depende es un injerto, ¿no? Pero también depende mucho de la paciente o del paciente, porque si la paciente después de la cirugía no se alimenta adecuadamente, no consume proteína, no se cuida, no cuida su injerto graso, o sea, poco o nada va a esperar del resultado posterior. Claro. Debería tener una más alimentación más apropiada en qué, por ejemplo, para cuidar. En alimentación, o sea, Ujú. siempre es bueno una dieta rica en proteína, baja en grasas. Se puede comer algo de grasa natural, obviamente, para mantener una alimentación balanceada, pero siempre es bueno eso. Ahora, si es que estoy recién operada y me voy a tomar alcohol, me voy a comer una hamburguesa, me voy a comer una pizza a los 2 o 3 días, entonces no estamos cuidando adecuadamente nuestro postoperatorio. ¿Qué tan riesgoso es entre los implantes Ujú. y colocar grasa? Es que son procedimientos diferentes, porque hay hasta una técnica híbrida que puede ir con grasa y que puede ir con prótesis. Ujú. Sí, entonces depende de la expectativa de la paciente y qué es lo que haya que rellenar y qué no haya que rellenar. Entonces, todo depende de eso. Y no, o sea, es un procedimiento en quirófano. Todo procedimiento en quirófano tiene sus riesgos. Entonces, el paciente tiene que entrar sabiendo los riesgos que existen. Ahora, si el paciente entra, dice, sí, sí entiendo, comprendo, y algo pasa, o sea, no entendió adecuadamente los riesgos que existen, porque hasta para sacar un uñero existe riesgos, no se diga una cirugía mayor. Claro. Entre los dos, ¿qué porcentaje más operan? Por ejemplo, ¿más prefieren injerto grasa o implante de glúteos? Más prefieren injerto graso las pacientes. ¿Por qué motivo? Por la facilidad, entre comillas, ningún procedimiento es fácil, ¿no? Sino que es diferente, se saca la grasita de aquí y de acá mediante una lipo y me colocan acá. En cambio, el tema de las prótesis también tiene un costo, porque las Adicional. prótesis tienen un costo, ¿no? Entonces, todo eso siempre las pacientes se sientan a analizar antes de. Claro. Bueno, y ahora vamos por los temidos biopolímeros o los peligrosos biopolímeros. Claro. ¿Qué son y por qué fueron tan populares? Los biopolímeros son macromoléculas
bueno, las que se utilizan en la medicina estética, entre comillas, macromoléculas sintéticas, eh, que realmente no deberían utilizarse. ¿Por qué fueron tan populares en buena época? Es porque habían pacientes que llegaban y obviamente viendo el costo-beneficio que ese momento les ofrecían, vas a quedar con glúteos hermosos, por lo general se colocaban ahí o en pantorrillas, glúteos hermosos, y es una o dos sesiones y te va a costar un precio módico. Mucha gente se le abría realmente los ojos porque veía eso y veía una posibilidad de estar a low cost con glúteos bonitos, lo que tanto querían, pero el problema mediano a largo plazo ha sido los efectos que generan los biopolímeros. Los biopolímeros, al ser un cuerpo extraño, genera un rechazo por cuerpo y una reacción. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Los pacientes empiezan a presentar, a sufrir. En Argentina se dieron algunos casos de pacientes que inclusive se murieron, que eso no me estoy inventando, está documentado. Lastimosamente, aquí en nuestro país, muchos pacientes, hombres y mujeres, les han colocado biopolímeros. Yo he tenido algunos pacientes que he operado de esto y que obviamente les ofrecen el oro y el moro, como dicen vulgarmente, y son pacientes que a veces dicen, doctor, hace ni sé cuántos años me pusieron biopolímeros y ahora estoy con los problemas. Entonces, eh, hay gente que sabe que esto no es correcto, pero igual le importa muy poquito. Claro. Igual, o sea, están viendo que voy a coger plata y no nos volvemos a ver. Entonces, los problemas son después para las pacientes, porque los biopolímeros migran. Exacto, eso te iba a Sí. preguntar, la migración de los biopolímeros. Sí, he tenido pacientes que he operado que me han dicho, yo me coloqué solo en los glúteos y se le hace la resonancia magnética, tienen en tobillos, tienen en la espalda alta, tienen en algunos casos Piernas, exactamente en todo el muslo, en la cara anterior, o sea, las partes íntimas. en las partes íntimas. Entonces es delicado el Mm, tema, realmente delicado, pero vuelvo y repito, o sea, hay casos y casos, y siempre hay que pensar en base a los casos y al análisis adecuado qué es lo que vamos a hacer y hablar claramente con la paciente, porque un biopolímero para su retiro es algo reconstructivo. Lo estético queda en segundo plano. Claro que uno intenta no dejar tan, pero la paciente tiene que estar consciente que existe un alto porcentaje, dependiendo de la cantidad de biopolímero que le hayan colocado, de que se modifique la anatomía de la zona bastante. claro, sí. Dice que existe deformidad, riesgos Sí, de deformidad y también de infecciones. sí, 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 definitivamente. Es cosa seria, el tema de los biopolímeros son bastante delicados. Y sé que hasta ahora siguen poniéndolos, entonces ya también depende mucho de los pacientes, las pacientes, porque en esta era en la que tenemos redes sociales para todo, para una receta de cocina, para todo, realmente se tiene que proceder a revisar adecuadamente de qué estamos hablando, Sí, es por qué verdad. estamos hablando sobre esto, ¿no? Entonces, los pacientes en muchas ocasiones sí lo toman con altura, pero hay gente que no, porque simplemente escucha el precio y muchas personas no buscan lo mejor, buscan lo más económico. Y ahí vienen las complicaciones. Sí, es verdad. Entonces, si escuchan biopolímeros, igualmente salgan corriendo. Ahora también he escuchado de la técnica del ácido hialurónico. ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso? Sí, 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 sí. De hecho, se coloca a nivel corporal, hay un ácido hialurónico específico para cuerpo y tiene resultados bastante interesantes, bastante interesantes. Un poquito el tema de cada frasco es el costo, porque un frasco no va a moldear el glúteo como generalmente las pacientes quieren y no es un costo bajo que tiene cada frasco, ¿no? Entonces, siempre se tiene que analizar, siempre el paciente analiza todas las aristas previo a tomar una decisión y uno también tiene la obligación de explicarle todo. Muy bien. Entonces, un consejo práctico para nuestros oyentes, nuestros visitantes. Consejo práctico, amigos, es las prótesis de glúteos tiene especificaciones dependiendo la o el paciente. La grasa se reabsorbe de un 40 a 60% siempre. Entonces, si es que en el postquirúrgico inmediato estás infladísima, pero ya al mes te ves un poquito desinflada, es normal. Eso le puede pasar a cualquier médico, a cualquier cirujano, por si acaso. Y el tema de los biopolímeros es algo que no debería darse, porque lastimosamente es un cuerpo extraño que va a generarte problemas posteriores.
Y si ya estás con los biopolímeros, pues tienes que controlar mucho tu función renal y muchas otras cosas, porque eso empieza a migrar y ver cuál es tu evolución de forma adecuada. Y obviamente siempre tienes que buscar las certificaciones adecuadas de tu cirujano plástico, porque en muchas ocasiones nos dejamos guiar por algunos títulos que no tienen nada que ver con la cirugía plástica, ¿no? O por ejemplo, cirujano estético. Si no dice cirujano plástico, no es cirujano plástico, así de simple. Entonces, hay muchas personas que no hacen las cosas como deberían, que buscan atajos en la vida y en sus estudios y después los pacientes son los que pagan platos rotos. Si a veces teniendo todas las acreditaciones y toda la formación adecuada, pueden pasar cosas que no deberían. O sea, imagínate en el caso de gente que tiene una formación mucho más limitada. Entonces, es complicado. Pero ahí cabe el que nada sabe, nada teme. Y he visto muchísimo eso en la cirugía plástica, muchísimo. Es verdad. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Cuando vayan a elegir un procedimiento, déjense guiar adecuadamente de su cirujano plástico y tengan cuidado, nada más. Entonces, si quieren glúteos, está muy bien, o sea, está súper bien ese deseo, esa necesidad que tengan tal vez, pero con bisturí. Y si vienen con químicos de dudosa procedencia, mejor es salir corriendo. Sí, porque yo he escuchado de pacientes que les han colocado en algún spa, en una peluquería, biopolímeros. Entonces, ese es el problema, que después viene más cara, sale la vaina que el machete, solía decir mi bisabuela. Entonces, siempre es delicado el tema, muy delicado. Sí, es que yo he visto, por ejemplo, cuando hizo una cirugía de biopolímeros, cuando extrajo, o sea, la cicatriz literal es Es de grande, ala, es una cicatriz forma gaviota, alas de gaviota. sí, y es grande, y encima que no salen todos los biopolímeros. Sale un porcentaje nada más y siempre hay que hablar eso con la paciente, porque la paciente obviamente en su desesperación quiere que salga todo Claro, y en un solo procedimiento quirúrgico es muy poco probable. y las consecuencias son de largo, porque tienen que hacerse chequeos Constantes, controles de función con renal, otros, ver cómo va. con otros profesionales para Siempre, estar bien, o sea, piano, piano. sí, piano, piano. Eso. ¿Quieres ya cerrar? Porque ya no tengo más preguntas que hacerte. No, no, es un tema bonito, es un tema bien complejo, la verdad, bien complejo. O sea, pero siempre queda para la perspicacia de la persona. Busquen, asesórense, conozcan, vean en dónde van a colocar. Si les ofrecen sacar la grasita y colocarla en la cola en un spa, algo no está bien. Si les ofrecen una solución, un líquido milagroso para aumentar el volumen de sus glúteos, algo no está bien. En serio, siempre, si ahora tenemos, bueno, la gente más se deja llevar por el tema de redes sociales y pese a eso no tomamos las medidas pertinentes y evitamos, estamos complicados. No, por mi parte, solo eso. Agradecerte porque ha sido un tema bien chévere el que hemos tocado el día de hoy. Espero que les haya gustado, amigos. Si tienen algún tema que nos quieran recomendar, estamos siempre muy abiertos a. Escríbanos, nos recomiendan un tema y lo vamos a analizar para tocarlo en un próximo podcast. Nos pueden encontrar en redes sociales como Majito Salamea y @DR Juan Salamea. En Instagram estamos también en TikTok, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. No se olviden que para agendamiento citas estamos en San Juan de Dios, consultorio 203 y pues esperamos que les haya gustado y que estén disfrutando sus merecidas vacaciones de estos días que todavía quedan. chao. Un abrazo, un gusto, chao.